Buenos días, hoy es martes 18 de abril del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón Guevara, analista de temas políticos. Pancho, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Usted titula en su último artículo a propósito del juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional en contra del presidente Guillermo Lasso, la danza de votos. Pancho, explíquenos cómo es esa danza de votos. Jaime, Hola. le vuelvo a escuchar ahora, Jaime. Bueno, buenos días. Quiero agradecer la oportunidad a Radio Revista El Observador. Y efectivamente, estamos viviendo un momento muy circunstancial e importante, de trascendencia, diría yo, en esta coyuntura, que se trata del juicio político planteado contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y es un elemento tan trascendente porque durante los años que hemos vivido desde el retorno a la democracia liberal, a la democracia burguesa, no se había sucedido un juicio político y una probable censura a un presidente de la República que puede ser destituido por la vía constitucional. Antes había ocurrido un conjunto de salidas del presidente alrededor de la movilización callejera y la decisión en el Parlamento estableciendo un conjunto de argumentos a propósito de defenestrar a los sectores. En el caso del presidente Lasso se seguirá un debido proceso por vías constitucionales que ha incorporado la posición no solamente de la Asamblea Legislativa, sino de la propia Corte Constitucional, que hace pocos días atrás acaba de dar la venia para que se pueda seguir el juicio político alrededor del delito de peculado y la responsabilidad política que adquirió el presidente de la República en este hecho muy concreto de Tropec. Pancho, usted habla en el artículo sobre el reparto de las parcelas de poder. Eso está sucediendo en la Asamblea Nacional a propósito del juicio político. No solamente en el gobierno de Lasso, sino viene desde, digamos, es un mal endémico de la democracia en el Ecuador. No para ganar cogobernabilidad o para tener cogobernabilidad, para tener acuerdos políticos entre distintas fuerzas para gobernar el país. No, no. Se trata ante momentos muy concretos de crisis del Ecuador, de crisis institucional o de crisis de gobernabilidad, en donde por emergencias se asisten a otros liderazgos, a otros partidos políticos, a otros funcionarios públicos del Estado, altos funcionarios, para dar una especie de terapia intensiva al poder político del Estado. Fíjese usted, voy a solo mencionar algunos. Cuotas políticas en el tiempo del gobierno de Correa, por ejemplo, recordará de Ramiro González, que pertenecía a otra formación política, a otro partido, pero que fue adherido al proyecto correísta precisamente para darle una mayor sustentabilidad a su proyecto. En el caso del señor Lenín Moreno, era conocido el reparto de capitales en medio de la pandemia que vivió el mundo entero y que muchas vidas costó también al Ecuador. Y en el caso del gobierno de Lasso, asisten a este oxígeno en medio de la terapia intensiva de una crisis institucional y de gobernabilidad que tiene el país, en donde el gobierno de Lasso asiste a un conjunto de asambleístas con el propósito de que no se alcance los 92 votos necesarios, las dos terceras partes que componen el Parlamento, para que evitar la censura que tiene como amenaza el presidente de la República. Ahora, Pancho, no sé cuál es su posición con respecto a determinados partidos políticos que estarían negociando, según lo que se comenta, lo que se rumora,
algunos partidos políticos o concretamente partidos políticos que estarían negociando cargos públicos a cambio de votos. El dedo acusador señala, por ejemplo, a Pachacuti especialmente. A ver, Jaime, me parece que es primero pertinente valorar si es que existen razones para la destitución del presidente de la República. Y las razones han sido develadas no solamente por el portal de la Posta, sino también por un conjunto de elementos que en medio de esta convulsión política que vive el país se ha dejado claro las relaciones que tiene el gobierno con la corrupción en el caso Propec. A pesar de tener un conjunto de anuncios, de alertas por parte de los responsables de esta institución, que se estaría cometiendo delitos especulados, que hay contratos y que perjudican el Estado, al Estado, el presidente de la República hizo mutis por el foro. A pesar de haber recibido información oficial de una carta de contralmirante que estuvo hecho cargo de la institución, el señor Lazo no hizo absolutamente nada. Se escudan en que ellos no habrían renegociado el contrato, pero efectivamente tampoco dieron de baja, a pesar de que existan estas alertas y estas alarmas. Entonces la responsabilidad política existe. ¿Y por qué lo existe? Por la vinculación que tiene precisamente con el caso Gran Padrino del señor Danilo Carrera, donde está Luque, donde está también el mafioso que fue asesinado en Salinas, y todo este círculo de corrupción, que La mafia, ¿no? coincidencialmente está vinculado también con la mafia albanesa. Entonces, tratar de romper los lazos y evitar un juicio político, poniendo de por medio también un guardaespaldas a un perro faldero de la presidencia de la República, como se ha convertido el señor Fernando Villavicencio, que antes de la lucha correísta, de la lucha contra la corrupción correísta, ahora es cómplice de la corrupción del nuevo inquilino de Carandelé, del señor Lazo. Pero aparte de ese elemento, como ellos saben que puede prosperar el juicio político, no les queda otra Perfecto, alternativa Pancho. que ir hacia la mercantilización de los votos. Perfecto, Pancho. Le preguntaba yo, ya está claro el tema de las acusaciones al presidente Lazo, ¿no? Su complicidad, el silencio que mantuvo, pero lo que yo le pregunto es que cómo es posible, porque en esta democracia que seguimos yendo de tumbo en tumbo para abajo, ¿cómo es posible que en medio de este panorama ciertos o determinados asambleístas se dediquen a obtener grandes prebendas a cambio del voto? Sí, Jaime, la cuestión es que al aproximarse y anunciarse por diversos sectores políticos que se estarían sobrepasando el límite de votos necesario para la censura del presidente de la República, el gobierno ha planteado un eslogan, dice, la pelea es peleando. Pero la pelea peleada del presidente de la República no implica ir a resolver o a ir a disipar las dudas que tenga alrededor de los casos de corrupción o vinculación con el narcotráfico, la ineptitud que tiene su administración y su gestión en el gobierno, sino sobre todo el problema es cómo hacer uso del reparto de las parcelas de poder, cómo hacer uso del hombre del maletín, para a través de la entrega de diferentes instituciones del Allí, Estado poder ganar unos votitos que impidan llegar al número mágico de 92 voluntades que podrían censurarle en la presidencia de la República y también poder destituir. usted allí mismo dice en el artículo, asambleístas que están vendiendo el alma al diablo. El señor Cucalón estará trabajando duro. ¿Quién fuera el que es el hombre del maletín y el hombre o la mujer del reparto? Pero el problema son los protervos intereses que existen detrás, a los asambleístas que se están dejando corromper y al gobierno que es el corrompedor. No le importa si el gobierno es inocente, culpable, si el gobierno está vinculado al narcotráfico, si es inepto, gobierno corrupto. No, no, no. Quieren a través de vender el alma al diablo, al pasante de Carondelet, precisamente ocultar cada uno de los aspectos de su vinculación con la mafia y de vinculación con la corrupción. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, están vendiendo el alma al diablo. Y no solamente debemos entenderlo esto como
como bloques parlamentarios, sino también dentro de los propios asambleístas. Fíjese usted, Jaime, hubieron una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa una vez que se posesionaron los legisladores, hacia 2 años atrás. Hablamos básicamente del año 2021, mayo del 2021, cuando se posesionó la Asamblea. Pero desde mayo del 2021 hasta la actualidad se han fragmentado los bloques parlamentarios. Entonces, asambleístas que ganaron sus posiciones, sus curules con determinada camiseta, han mutado como Transformer hacia otros espacios políticos. El caso del propio presidente de la Asamblea es una refrenda esa posibilidad, o de la expresidenta de la Asamblea, la señora Yori. La señora Yori que ganó como Actuaciones, asambleísta de Francisco, Pachacuti. actuaciones vergonzosas, ¿no? Vergonzosas por eso de, por el reparto de poder. Se olvidan de los valores, de los principios. Pero fíjense lo escandaloso que es Jaime. La señora Yori que ganó con Pachacuti se convirtió en una pieza clave a la que defendió Lazo con uñas y dientes para que no se le quite la presidencia de la Asamblea, incluso con Claro, recursos legales pero de por medio. Y es la misma señora Guadalupe Llori. En la conocemos. provincia de Orellana, en la provincia de Orellana, hubo una alianza en las últimas elecciones con el partido Creo, y movieron las instituciones del Estado alrededor de esa campaña electoral. Y el otro caso, el que era vicepresidente y actual presidente, el señor Taquisela, que fue candidato y electo por el Partido Democracia Sí. Una vez en la Asamblea constituyó la bancada de Acción Nacional, bloque del BAN, aliado al presidente de la República, fue electo vicepresidente de la misma como cuota política del oficialismo y ahora es parte de la oposición. Claro. Entonces, Le, esas transmutaciones que no son ambiciones, entendibles, ambiciones se justifican, llaman, ambiciones son las desmedidas. ambiciones personalísimas, las ambiciones de grupos económicos que ahora dejan básicamente en incertidumbre para los ecuatorianos y ecuatorianas para saber quién votará a favor de la destitución del presidente de la República y quién vendió su voto. Pancho, aquí en Cuenca se está diciendo que la asambleísta de Pachacutic, Sofía Sánchez, es la que está negociando cargos públicos a cambio de votos. ¿Qué piensa usted? Habría que comprobarlo y debe ser la fiscalía la que actúe. ¿Qué Ya está debería esperando la actuar, ¿no? señora Ya fiscal? debería actuar la fiscalía. Pero desde luego, y hay un conjunto de denuncias, un conjunto también de rumores, debe ser calificados cuál tiene objetividad, seriedad, pero también hay audios. Jaime, hay audios en donde la subdirectora nacional de Pachacuti, la señora Velázquez, plantea en su bloque parlamentario cuáles serían las exigencias que ella había Claro. intermediado con el exministro de gobierno, con el señor Francisco Jiménez. Bueno, ella ha dicho Pero que, a más de eso, en el ella ha caso dicho, concreto, Pancho, ella ha dicho que ese audio está alterado. que está editado y eso debe ser un elemento que lo valore la fiscalía, pero inmediatamente, para que luego no existan fugas, para que luego no exista precisamente personas que se escondan, desaparezcan de los requerimientos de la justicia. Pero en el caso concreto de la señora Sofía Sánchez, yo no podría afirmar de que eso ha ocurrido y que su posición sea de blindar o de ser básicamente cómplice del presidente de la República frente a un hecho de peculado vinculado con las mafias en general de este país y concretamente con la mafia libanesa, pero sí está claro en algo, lo que ya ha ocurrido. Ella fue electa por el bloque de Pachacuti, sin duda. Tuvo allí su curul, me parece que estuvo con segundo en la lista de los candidatos en el año 2021, pero su comportamiento político en la Asamblea ha estado más vinculado al señor Villavicencio, que es el lugarteniente del señor Lazo en la Asamblea, es su guardaespaldas en el legislativo, y la vinculación de la señora Sánchez con Villavicencio ha sido en buena parte del periodo. Entonces, yo creo que no solamente hay que ubicar a determinados nombres de asambleístas en la Asamblea, sino es lo fundamental establecer una especie de fiscalización de los fiscalizadores, de fiscalización de los asambleístas,
Y el pueblo tiene que cumplir un papel de veedor, de hacer un seguimiento exhaustivo al cual es el comportamiento de los asambleístas. Porque hay un hecho, Jaime, que me parece que es necesario tomar en cuenta. Cuando se puso en votación el informe que hizo la Comisión Multipartidista sobre el caso del Gran Hermano, no hubieron los 92 votos, hubieron 104, si la memoria no me es esquiva, que dijeron aprobamos el informe. Cualquier persona racional puede entender que los 104 votos que hubieron a favor de ese informe en el que se establecía un conjunto de responsabilidades del presidente de la República se iban a sostener para su censura. Entonces, esas 104 personas deben ser entendidas como votos anunciados. Y si se revierten algunas de ellas, entonces hay mucha sospecha, tufo de corrupción, tufo de reparto, que debe ser entendido de esa naturaleza y el pueblo debe hacer un seguimiento, pero no de una manera tibia desde las redes sociales o de una manera habitual, sino una acción permanente en la calle, inclusión del presidente de Lazo, como consecuencia del juicio político. Si Bueno, no es un problema del pueblo, porque Pancho, ya para concluir, gracias por la entrevista, gracias por sus puntos de vista, que los lectores y los radioescuchas saquen sus propias conclusiones, pero falta poco, de acuerdo a los plazos que existen, de acuerdo a la ley, para que el país conozca cuál va a ser su futuro, si va a haber o no va a haber destitución en la Asamblea Nacional, en esa asquerosa Asamblea Nacional, como dice la mayoría del pueblo ecuatoriano. todas las instituciones del Estado están criticadas y poco evaluadas por parte del pueblo ecuatoriano. Menos del 10%, una de cada 10 personas le crea a la Asamblea o le crea al presidente de la República. Es un problema de la crisis institucional, de la crisis política que existe en el Ecuador. Y efectivamente, incluso ya se han alargado los plazos para que tenga lugar la sesión en donde el presidente de la República vaya al legislativo y luego efectivamente se vote sobre la censura o no. Pero los guardaespaldas del Ejecutivo, que valga, que vaya a saber sus conciencias cuántos son los favores recibidos desde Carondelet, están alargando el proceso y planteando amenazas, entre ellas que podría el no cumplimiento de un debido proceso, entre comillas, ser causal de nulidad del juicio político. Y otra, como por ejemplo, que se atemoriza a algunos asambleístas con la muerte cruzada, tratan de frenar este procedimiento que el pueblo requiere, exige celeridad, transparencia, Honestidad, pero efectivamente Francisco, me parece a mí honestidad se necesita honestidad. en este país, honestidad. Pero ese tipo de elementos, la celeridad, la transparencia, la honestidad, no podemos ser ingenuos y dejarlo en manos de la Asamblea Nacional. Es necesario, fundamental, que el pueblo se movilice y en esa movilización exija un papel de veeduría, de fiscalización de cómo actúan los asambleístas. ¿Capaz de qué? Capaz que les sea mucho más difícil poder comprar y vender votos como si se tratara de una feria libre, como si se tratara precisamente del alma al diablo. ¿Qué podemos esperar, Pancho, de una mayoría de asambleístas con una pobrísima formación política, pobrísima, cuando hay que preguntarles si alguna vez hicieron algún curso de capacitación política, de honestidad, de ética, de valores? Ese lamentablemente es el sistema electoral y las leyes electorales, particularmente el Código de la Democracia, ha sido diseñado también por la anterior Asamblea Nacional. Los frutos que estamos cosechando ahora del sistema electoral
de la democracia delegativa que existe en el país tiene como consecuencia una anterior asamblea o tiene como causa, como antecedente, una asamblea anterior en donde tenía el 3-4% de popularidad. Y ahora es muy probable que la nueva asamblea actual establezca también un conjunto de elementos para la democracia siguiente, en donde tenga vicios semejantes. Entonces, el problema concreto es que estamos cosechando la crisis política del país, en donde la responsabilidad fundamental tienen los caudillos. Entonces, es necesario discutir una visión diferente sobre cómo debe ser la democracia, sin lugar a dudas, en donde debe haber alternativas para una participación plena de los diferentes sectores y en donde, sobre todo, no primen los paraguas nacionales o de las figuras de los caudillos para cualquier aparecido de hace media hora antes en una sede política puedan ganar importantes escaños. Fíjese usted, en el caso de las presidenciales anteriores y la composición del legislativo, ¿cuántos asambleístas pudo alcanzar Pachacuti? Alrededor de 27 y 28. Alrededor de una figura presidencial que efectivamente le desplazaron de la segunda vuelta a través de un fraude que fue concertado entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y Creo, y le dejaron fuera a Yacu Pérez. Pero la figura de Yacu Pérez logró arrostrar una importante cantidad de asambleístas, algunos de ellos pegados con saliva, a pesar de que no eran del ideario de Pachacuti, a pesar de que no era el ideario de Pachacuti. Y son algunos de estos asambleístas sobre los cuales existen interrogantes sobre su comportamiento, no solamente en el juicio político, sino durante todo el periodo legislativo, que deja mucho que desear por cuál ha sido su comportamiento en la fiscalización, como también de igual forma en el ejercicio y el desarrollo de las leyes que se crean desde las asambleas. Bien, volveremos, Francisco. Dejemos que pasen los días, a ver cómo marcha este proceso, este tormentoso proceso político en la Asamblea Nacional. Todo puede suceder allá, en la Asamblea Nacional, en el Poder Legislativo y también en el Poder Ejecutivo, ¿no? Donde van y vienen las ofertas. Usted ha dicho votos a cambio de inmunidad política. Inmunidad política. Volveremos, Francisco, en los próximos días para seguir conversando sobre los penosos acontecimientos políticos que le hunden cada vez más al país. Gracias, Pancho. Desde siempre y hasta siempre. Saludos, Jaime. Buen día con todos y todas.